بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Entrada mi Nuh se llevaban 10 siglos. Todos nunca rezaban a otro que no fuese a Dios. En ese tiempo, ninguno adoraba a otro que no fuese Alá. La generación de Nuh es la primera que adoraba las estatuas. Fueron los primeros en adorar estatuas. Habían 5 hombres de los abuelos de Nuh que adoraban muchísimo a Alá y enseñaban a la gente sobre la religión. Enseñaban que debían de adorar a Alá solo y a nadie más. Ayudaban a la gente pobre, ayudaban a la gente que era huérfana, hasta que la gente los empezó a querer demasiado, y tenían un sitio donde había mucha gente de su familia. Ellos se llamaban Wud, Suwa', Yaguth, Ya'uq y Nasr. Pasó un tiempo y las 5 personas murieron. El día que murieron, la gente que los quería se volvieron tristes, y alguna gente dijeron que debían de hacer estatuas de ellos, para que se acordaran de ellos, y cuando vieran sus estatuas empezarán a adorar mucho a Dios. Las estatuas servían para impulsar a las personas a adorar muchísimo a Dios, como ellos lo hacían. Pasaron años y murieron, la gente que hicieron las estatuas. Entonces vino de otra generación, después otra, y olvidaron por qué se hicieron las estatuas y empezaron a inventarse la historia de por qué hicieron las estatuas. Iblis añadió cosas para que ellos salieran del camino correcto. Iblis dijo que las estatuas son un dios que podían ayudar o dañar y empezó la gente a adorar a las estatuas. Así que Dios tenía que enviar a un mensaje para decirles que tenían que adorar a Dios y a nadie más. Y Alá envió a Nuh, alayhi salam, para decirles que solo tenían que adorar a Dios y a nadie más. Nuh era el primer mensajero que Dios envió a la tierra. A diferencia de un profeta y mensajero, es que el profeta explica cómo es la religión, o sea, que dice lo que otros profetas decían. Pero un mensajero trae palabras nuevas, porque hubo malentendido y hacían las cosas mal. Cuando vino Nuh, alayhi salam, dijo que tenía que adorar a Dios y a nadie más, ni estatua, ni a nada, solo a Alá. Y Nuh les enseñó a la gente la religión de día y de noche, en secreto y en público, y con buen trato, y asustándolos diciendo que Dios los castigaría. Todo lo que Nuh hizo nos sirvió y continuaron adorando las estatuas, y empezaron a odiarlo. Y aquellas personas juraron que todos los que entraron a la religión con Nuh les pegarían con piedras hasta morir y los sacarían de la zona donde vivían. Nuh sufrió mucho para enseñar la religión. A veces entraban a su casa, lo cogían del cuello y lo pegaban hasta que no podía caminar. Cuando estaba con grupos de gente lo pegaban y lo echaban de aquella zona, y aún así no les pedía a Dios que los castigara. Le decía a Dios que los perdonara, porque ellos no sabían, y cuando Nuh le había enseñado la religión a alguien, se giraba y se cerraba las orejas y salían corriendo para que no escucharan lo que Nuh alayhi wasallam decía. También decían que era un mentiroso y que se alejaran de él. Nuh alayhi salam aguantó muchísimo con ellos. Se aguantaba siglo tras siglo o generación tras generación, pero nadie quería escuchar las palabras de Nuh alayhi salam. Todos los que le llegaba la muerte les decía a sus hijos y a sus nietos que se cuidaran de Nuh y que no siguieran sus palabras, porque era un mentiroso. La esposa de Nuh también se añadió a la gente que decía que Nuh era un mentiroso. Nuh seguía enseñando el camino de Dios. Tenía miedo de que aquella gente se fuera al infierno, y hacía eso para que Dios sin esperar nada a cambio de ellos. También les decía que si entraban a la religión, Dios les perdonaría todo lo malo que hicieron e irían al paraíso. Nuh aguantó 950 años de los maltratos de la gente. También eran pocas las personas que entraron a la religión con Nuh. Nuh les dijo que si entraban a la religión, les daría dinero y muchos hijos. Así que entraron, mucha gente pobre, pero los ricos seguían con su orgulloso sin escuchar a Nuh alayhi salam, odiándolo más y empezaron a anunciar la guerra contra Nuh alayhi salam. Al principio ellos les dijeron que él era una persona normal, como ellos, pero él nunca les dijo que él era un ángel o algo similar. Aquellas palabras solo les decía como excusa para que no siguieran las palabras de Nuh alayhi salam. Ellos pensaron que lo que Nuh decía solo iba a durar unos pocos años, diciendo cosas sobre la religión, pero entraron mucha gente pobre y débil a la religión. Siempre la gente que entraba a la religión con los profetas y mensajeros era gente pobre y débil. Empezaron a atacar Nuh alayhi salam, que ellos no iban a seguir su religión si no se alejara de la gente pobre y débil.
que si quería que ellos siguieran la religión se debía de alejar de aquella gente. Pero él le respondió que él no podía dejar a aquella gente, ya que toda la gente era igual, y él le enseñaba sobre la religión a la gente pobre, rica o débil, ya que toda la gente era igual, que los que le siguieran irían a entrar al paraíso, y los que no al infierno, y que él era una persona normal, no era un ángel, y que no sabía el futuro, solo si Alá se lo decía. Pero ellos ya se hartaron de Nuh, alayhi salam, y de la religión que vino con ella, y les dijeron que les bajara el sufrimiento que decía que iban a tener de Dios. Nuh respondió que él no podía hacer sufrir a nadie, que su trabajo era enseñar la religión a la gente, sino que ni se escuchara a Dios. Él será el que decida cuándo se va a bajar el castigo y cómo. La mujer de Nuh les decía las novedades y secretos de Nuh alayhi salam a los enemigos de él, y cuando alguien entraba a la religión, la esposa de Nuh se los iba a decir a los enemigos de él, y los pegaban, y les decía a la gente que Nuh alayhi salam era un loco. También ella les decía a sus hijos que no siguieran las palabras de su padre, que debían de hacer caso de las palabras de los otros. Un día Nuh estaba postrando a Dios afuera, y pasó un hombre cogiendo a su nieto en los hombros, y su abuelo le dijo a su nieto que tenga cuidado de Nuh alayhi salam, porque era un mentiroso, y te sacaría de la religión de tus padres. Y el nieto le respondió, ¿por qué lo dejáis vivo aún? Y su abuelo le respondió, ¿y qué tenemos que hacer? Bájame y mira lo que tenemos que hacer. Cuando su abuelo lo bajó, cogió una piedra y lo pegó a la cabeza. Cuando Nuh alayhi salam vio eso, se dio cuenta que los nietos estaban por que sus padres y abuelos y que no iban a entrar a la religión. Entonces Nuh le pidió a Alá que los castigara y que no dejara a nadie de aquellos para que no sacaran a más gente de la religión. Pero Dios les dijo que no se preocupara por aquellas personas, que no entrarían más personas contigo, solo los que tienes. Alá le dijo que empezara a construir un barco, y que nadie sabía cómo se construiría un barco. Dios le envió a Jibril para que le enseñara a construir un barco. Nuh alayhi salam se preparó cortando árboles y levantando la madera. Su mujer vio lo que estaba haciendo y le preguntó burlándose de qué estaba haciendo. Le respondió que estaba construyendo un barco para salvar a la gente que entró en la religión y a mí del castigo que enviará Dios, y burlándose de él le dijo, ¿y dónde está el agua donde irás con el barco? Y la gente que los veía se reía de él y decía, además de profeta, te volviste carpintero. Pero Nuh alayhi salam siguió construyendo el barco sin hacer caso de lo que decían. Nuh alayhi salam dijo, como vosotros os estáis riendo de nosotros por construir un barco, nosotros también nos reiríamos de vosotros porque no entrasteis a la religión, y como ahora os estáis burlando de nosotros, en el cielo nosotros nos burlaremos de ustedes cuando estéis en el infierno. Nuh alayhi salam terminó el barco y se quedó esperando el castillo de Alá, y Dios envió a Jibril para que le dijese a Nuh alayhi salam que cuando salga agua por el horno, esa sería la señal de que ya el castigo estaba llegando. Llegó el día del castigo y salió agua del horno. Nuh alayhi salam abrió la puerta del barco y dijo a la gente que había entrado en la religión que subieran al barco, y bajó Jibril a la tierra para que le dijese a Nuh que escogiese a un macho y una hembra de cada criatura viva que creó Dios, vaca y toro, perro y perra, león y leona, un pájaro y su pareja. Nuh alayhi salam a las criaturas y animales, a la primera planta, y a las personas religiosas, y a él al medio, o sea, a la segunda planta, y a los pájaros a la tercera planta. Pero su mujer no subió, ya que no era religiosa, y uno de sus hijos no era religioso, pero mostraba delante de su padre que era religioso, así que él tampoco subió. La gente que subió al barco eran pocos, solo 80 personas. Aquí Nuh le dijo a Dios que ya se cansó y que les había ganado, así que ahora tú protege tu religión, que ya se había terminado su objetivo. Cuando terminó de decir esas palabras, Nuh alayhi salam se abrieron las puertas del cielo y empezó a bajar agua muy fuerte. Y se juntó el agua del suelo con el agua del cielo, y empezó que subir y subir el agua hasta que se hundió la tierra. Esa fue la primera vez que se hundió la tierra, y Dios mató a todos los que se burlaron y maltrataron a Nuh alayhi salam, y solo quedaron las personas, animales y criaturas que subieron al barco. Solo se escuchaba el ruido del agua y el sonido que ellos hablaban. Nombraron a Dios. El agua superó las montañas más grandes que habían. La mujer de Nuh también se había ahogado en aquella agua. Cuando Nuh alayhi salam estaba en el barco, vio a su hijo Yem. También dijeron que se llamaba Hem.
Nuh empezó a llamarlo para que también subiera al barco con él, pero Yam le dijo que no, que él subiría a lo más alto de una montaña y no le llegaría el agua. Pero Nuh alayhi salam, que nadie puede escapar del castigo de Dios excepto si Dios quiere. Después pasó agua entre ellos, y el hijo de Nuh se ahogó. Nuh estaba mirando a ver si encontraba a su hijo, pero no lo encontró. Dios quería que el hijo de Nuh se ahogara, pero que Nuh alayhi salam no lo viese y no lo viera ahogándose. El agua se quedó aguantando el barco, y nadie había sobrevivido, solo los que estaban en aquel barco. El agua que estaba en la tierra duró un tiempo, que solo lo sabe Dios. Dios dio una orden al cielo de que parara de salir agua, y de que el suelo se tragara el agua, y dio una orden al barco de que parara en una montaña llamada Judi, y que dijeron que Nuh alayhi salam subiera al barco el día 10, en el año Hijri, y dijeron que se quedaron en el barco 150 días. Y cuando Dios le dijo al barco que parara en la montaña Judi, duró un mes para que llegara, y salió del barco el día de 8 horas, del mes Muharram, en el año Hijri. Nuh alayhi salam le preguntó a Dios, que dijo que no iba a hacer sufrir a mi familia, y tus palabras pasan de verdad. ¿Cómo es que murió mi hijo si tú haces justicia? Dios le respondió que él le dijo de su familia, y que aquel hijo no era de la familia, de que di mi palabra, solo a los que habían entrado a la religión, y que no preguntase por lo que no sabía. Así que Nuh le pidió perdón a Dios, y Dios le perdonó. Cuando el barco paró en la montaña de Judi, Dios dijo: Assalamu alayka ya Nuh, y a todos los que están contigo en el barco, y a tus hijos que vendrán hasta el día del juicio. Nuh alayhi salam bajó del barco, y bajó a todos los que habían en el barco, y empezaron una nueva vida después de que muriera la gente que no era buena. Ahora empezará una nueva vida, después de que eliminó a todos. Nuh alayhi salam terminó su vida enseñando a la gente sobre la religión, hasta que llegó su muerte, y advirtió a su hijo de dos cosas. Le ordenaba que dijera: La ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdi, y que se alegrara de adorar a alguien que no fuera Allah,